primero vamos a trabajar en el armado del circuito. En el circuito, las partes más importantes tienen que ver primero con el circuito de mangueras. Como ustedes verán, esta es una manguera que parece de plástico, es de plástico, pero sin embargo viene preparada con un filamento conectado a dos terminales que están preparados para que esta manguera calefaccione, ¿sí? Y que uno pueda usar sensores, ¿bien? Y tiene otra parte que es simplemente la salida hacia el paciente del equipo, hacia el calentador que va a cumplir la función de humidificar y calentar. Y los otros componentes tienen que ver con el termómetro. Como verán, el termómetro tiene una conexión al calentador, pero tiene dos termómetros que van en distintos sitios para ir monitorizando la temperatura que ofrecemos al paciente. Y un cable, que es el dispositivo que monitoriza la temperatura entre el calentador y diferentes sitios de los termómetros. Y finalmente, un filtro que se utiliza para proteger el equipo, pero también para proteger bacteriológicamente al paciente. En primer lugar, a la salida del paciente, conectamos el filtro y la primera manguera que va al calentador, a la carcasa del calentador, a donde es ingreso del paciente. Bien, esta es la primera parte. Después en la manguera tiene dos extremos. Esto que va a ir conectado a la manguera de la ventilación invasiva y esto que tiene una rama en forma de I que va conectado a la salida. Bien, a la salida. Perfecto. Ya tendríamos conectado esto. El dispositivo del calentador tiene la parte lateral para conectar este cable dispositivo que ingresa así, que se conecta al extremo de la tubuladura. Es decir, esto va a transformar el control de temperatura y la va a monitorizar en el dispositivo calentador. ¿Bien? ¿Cómo se conectan los termómetros? Los termómetros se conectan la ficha de termómetro al calentador y el primer termómetro va a ir, destapamos la otra manguera y va en este sitio que tiene una hendidura para colocar ahí. Y el otro termómetro, lo puse ver bien, y el otro termómetro, bueno, va en ese extremo. Muy importante que los termómetros estén bien enclavados, porque de eso depende en gran medida que el control de la temperatura. Entonces vamos a prender el equipo. El equipo lo podemos manejar en forma táctil o desde acá, ¿sí? Elegimos adulto, nos puede hacer elegir peso y altura, que en este caso no vamos a hacer nada, le vamos a decir continuar. Bien. Y acá vamos a elegir no ventilación sino oxigenoterapia. Y esto va a hacer una calibración del circuito donde uno no tiene que hacer bloqueo ni nada por el estilo. Calibras el sensor. E inmediatamente aparece una solapa donde dice oxigenoterapia, marca el tiempo y nos da una opción de iniciar o restaurar si el equipo estuvo en uso de ventilación de alto flujo. Este reloj lo que cronometra es el tiempo de uso del modo. Uno puede parar y reiniciar y nos permite saber cuánto tiempo el paciente estuvo en ventilación no invasiva. ¿Qué otros parámetros tiene este modo? Nos permite setear el flujo, que por defecto es 20 litros, y nos permite setear la FiO2, que de inicio por defecto es 50%. ¿Está bien? Pero la otra cosa que nos permite vigilar, que no es como el modo invasivo, es el límite de presión del alarma. Es decir, que si uno puede conocer el grado de resistencia que genera la interfase, uno podría determinar que por encima de ese grado de resistencia debería estar la presión límite como para que no haya ningún inconveniente con la presurización, ¿sí? Entonces esto es muy simple porque uno le da inicio y automáticamente el dispositivo empieza a tomar el tiempo y va emitiendo alto flujo
en este caso a 20 litros, ¿sí? Y nosotros podemos ir aumentando el flujo y vamos a ver que la intensidad va cambiando, ¿bien? Y vieron que por defecto se inició el 50%, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si uno iniciaría la ventilación de alto flujo en un paciente, podemos arrancar desde 20 litros de flujo. En general estamos arrancando en el flujo más alto, en 40, 45. Pero nos permite ajustar desde 20, inclusive hasta 80. ¿Bien? El calentador teóricamente está enchufado y conectado. Cuando se prende, hace su seteo y arranca. Lo que inicialmente muestra el calentador son, por un lado, muestra si estamos, por defecto aparece, digamos, en modo invasivo. La cabecita con un tubo orotraqueal, es decir, que ahora esto estaría calentando por un modo invasivo. La C significa la temperatura que hay en la cámara, digamos, a nivel de la carcasa. Nosotros tenemos que conocer la temperatura en la carcasa, que está vigilado por esto, pero también tenemos que saber la temperatura en la vía aérea, ¿sí? Y por otra parte, este equipo nos permite también conocer a qué temperatura calienta la base del termómetro. Por eso que en función de eso hay diferentes sensores o diferentes alarmas que se van a prender cuando surja algún inconveniente. Ejemplo, si hay aumento de la temperatura o problemas con la temperatura en la vía aérea inspiratoria, se va a prender esa luz. O si hay un exceso de aumento de temperatura en la vía aérea, se van a activar esas alarmas, con sonido y con luz. ¿Bien? ¿Cómo vamos a pilotear esto? En primer lugar, nosotros necesitamos saber para ventilar a un paciente no invasivo. Entonces, si mantenemos el botón función apretado 3 segundos, ¿sí?, se abre el dispositivo, se desbloquea y nos permite modificar al modo no invasivo. Entonces, de esa forma ya tenemos esto para una ventilación de alto flujo no invasivo por esa cánula. Bien, en este momento la temperatura acá en el calentador, ¿sí?, está a 24 grados, pero va a ir aumentando progresivamente. Si nosotros quisiéramos conocer a qué temperatura va a recibir el paciente en la vía aérea, deberíamos lograr que aparezca la A, ¿sí? Entonces, apretamos 3 segundos. Entonces, la temperatura en la vía aérea en este momento era de 29 grados. La temperatura a nivel de la carcasa, con calentamiento y humidificación, es de 24. Bien, vamos a volver a chequear. Ahora vamos a ver cámara, vía aérea, cámara, y la H significa a qué temperatura en este momento está el plato del calentador. Entonces ahora la pregunta surge, ¿cuáles son los parámetros de ventilación o de temperaturas para la ventilación de alto flujo? Bien. Los pacientes tienen que recibir en la vía aérea al menos 34 grados de temperatura y humidificado. Bien, para lograr eso, el equipo lo que hace es, por defecto, el calentador llega hasta casi 66 grados, es decir, la H al menos 66. La temperatura en la carcasa tiene que ser al menos de 31 grados, ¿bien?, y la temperatura en la vía aérea 34 grados. No se pueden modificar esos estándares. Cuando esto se ventila con calentamiento activo, que es esto, esos son los parámetros de temperatura que se logran. Si por algún motivo se desconecta algún cable, automáticamente el equipo detecta el defecto y lo hace funcionar como si fuera un equipo de ventilación sin calentamiento. Y los parámetros cambian, y es lo que uno no tiene que buscar hacer, tiene que ser con calentamiento activo. ¿Bien? Entonces, hay que recordar estos tres números básicamente: 34 de temperatura en la vía aérea, 31 en la cámara, 66 en la base, ¿sí? Siempre lo vamos a hacer con calentamiento activo, con tubuladuras apropiadas. Por lo tanto, se simplifica mucho este uso, porque uno puede visitar apretando el botón o cambiando el modo diferentes sitios, pero no es modificable los rangos, ya por defecto son esos los rangos. ¿Qué ocurre?
Si nosotros estuviéramos en modo invasivo, los parámetros de calentamiento cambian. 66 el plato, pero llega hasta 34 acá y la vía aérea llega hasta 40. ¿Por qué? Porque desde el ahí, el tubo orotraqueal y todo eso se pierde temperatura. ¿Sí? Y las alarmas de temperatura alta, que es lo que más nos preocupa para no generar quemadura por calor, la alarma está hasta 42 grados. Entonces, 3 segundos apretados hasta casi el bip, lo que tenemos que lograr es que se abra el panel. Eso nos permite operar el modo y nos permite visitar cómo están el resto de las cámaras. Nosotros podemos dejar, si nos interesaría, por ejemplo, que esto permanentemente esté vigilando la temperatura en la cámara. A ver si ahí está bajando. Hay una cosa que no mencionamos al principio, que dentro de toda la preparación es importante, es que la carcasa tiene un nivel de líquidos que tiene que tener, y el líquido que se utiliza es agua destilada, y tiene por supuesto un acceso que nos permite poner un perfus con una alimentación continua. El nivel de autollenado lo hace de forma automática, digamos, pero siempre es importante que ese nivel esté respetado para que haya buen calentamiento y humidificación. Lo que ocurre si el paciente está con ventilación invasiva, y decidimos hacer oxigenoterapia de alto flujo con paciente con tubo orotraqueal. En ese caso no es que hay que apagar el equipo, te permite cambiar el modo de oxigenoterapia poniendo en stand-by el equipo y nuevamente aparece una pantalla con la elección de invasiva u oxigenoterapia y a partir de ahí se settea. ¿Alguna pregunta? Ninguna.